Alabamos al Señor. Pueden sentarse, mis queridos hermanos y hermanas. Mire, hoy sí podemos decir como que nada. Después de hoy solo un día más de conferencia y se terminan las conferencias, hermano. Cómo corre el tiempo de rápido, ¿verdad? Y qué bueno que usted ha podido hacer tiempo y estar acá presencialmente en estos días de conferencia. Días de conferencia que hemos titulado ¿cómo? Libres. ¿Cómo? Libres de contaminación. A ver, el día lunes estuvimos hablando de erradicando lo emocional. Y debo recordar siempre que no era dejar de sentir emociones, no, era erradicar aquellas emociones malas que no construyen, que no edifican: ira, contiendas, odio, disensiones, pleitos, la actitud pendenciera. Bueno, esas actitudes negativas debemos erradicarlas, echarles fungicida para que se muera el hongo. El día martes estuvimos hablando de dejarlo sensacionalista, no ser movidos por cuestiones que son así altamente escandalosas, atractivas, pero que muchas veces riñen con lo que la Biblia enseña, no encuadran, no cuajan con la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. Por eso es que hay que ser libres de esa contaminación de los sensacionalistas. Y señalábamos ese día que lastimosamente pareciera que el cristianismo evangélico se ha estado plagando de un sensacionalismo, porque esa es la manera de atraer seguidores. Y al finalizar indicábamos que es reconocido por los estudiosos del comportamiento humano que nuestro oído tiene una inclinación importante cuando oímos cosas sensacionalistas, y que no está tan dispuesto a escuchar cuestiones de fe, cuestiones de vida espiritual. Está más desacostumbrado, no quiere vivir de esa manera nuestro ser. Eso hablábamos el martes. Ayer, que nos tocó la conferencia más larga, yo sabía que iba a ser la más larga, y por eso la dejé al centro, era el descartar el sensualismo. Explicábamos que sensualismo no es la muchacha guapa, toda sexy que se pone ahí, no, eso es sexualismo. Sensual es el que percibe a la mujer como algo, como un botín, como algo tan atractivo. Él es sensual porque por medio de sus sentidos está siendo atraído. Son su forma de percibir el mundo lo que está haciendo que esta persona perciba. Y el problema del sensualismo no es que percibamos el mundo, porque lo tenemos que percibir, estamos viviendo en él, en el mundo. El problema del sensualismo es que queremos percibir a Dios, entender a Dios desde esa forma de percibir humana. Si nosotros no logramos ver a Dios, entonces hay problemas. Pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. La fe es el ancla verdadera para comprender lo espiritual. Y dicho sea de paso, ayer cuando citaba los dos versículos principales, Gálatas, que fue el primero que cité con respecto a que no trata de recaudar plata, sino de pecado está hablando, cuando dice que lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y cuando citaba 2 de Corintios 8 y 9, que por cierto, ayer yo fui sorprendido yo mismo, ¿cómo es que 8 y 9? Pero es que son capítulos completos los que estaba citando. O sea, si usted lee el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 Corintios, usted se dará cuenta que toda la narrativa es precisamente de recaudar fondos para los necesitados, que son los santos en la iglesia. Y no es de colectar una ofrenda para que Dios le provea más, porque eso tristemente nos ha llevado a que la iglesia tenga una cantidad de desvíos, como
el neohedonismo, se recuerdan que lo mencioné, el neomaterialismo, también hay una neomundanalidad, una neoforma judaizante. Bueno, ¿cuántas maneras tratamos ayer? Es importante. Y hoy, mis queridos hermanos y hermanas, queremos hablar de excluir el liberalismo o liberacionismo. A ver, el asunto es que nosotros a veces sin querer pareciera que estamos siendo permeados por una actitud de una teología liberal, liberacionista. Y usted quizá me dirá: ay, hermano, pero yo nunca he oído eso, ni sé qué es. Pero lo que pasa es que en el medio en el que nos estamos desenvolviendo, los cristianos evangélicos, hay toda una corriente ideológica que ha permeado a la iglesia en cuanto a aspectos liberales. Para que lo vayamos comprendiendo, yo le invito a que abra la Biblia en Judas. Judas, sí, por favor, Judas, el versículo 4. Para que no se pierda mucho, Judas está antes de Apocalipsis. Mire allí el versículo 4. Mire lo que dice ya en la pantalla, sin duda está. Note usted, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¡Ojo! ¡Qué tremendo, hermano! Han entrado algunos hombres encubiertamente, con disfraz, pues, de tal manera que no se les pueda reconocer. Han entrado esos hombres que estaban destinados a esa condenación, y esos son hombres impíos, carentes de amor, carentes de esa vida de amor. Pero dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convertir en libertinaje la gracia. Ojo. La gracia es el don, el favor divino para darnos salvación por medio del derramamiento de Jesús en la cruz del Calvario, porque sin ese derramar de su sangre no hay perdón de pecados. La gracia, mis queridos hermanos, es el Dios maravilloso entregando la vida de su unigénito para que usted y yo seamos salvos. Pero estos hombres sin amor, sin afecto fraternal, convierten la gracia en libertinaje. Es decir, yo puedo hacer lo que se me da la gana porque soy libre. El asunto es que sí somos libres, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay, pero no libertinaje. Somos libres, pero no libertinos. Entendiendo libertina a aquella persona que decide vivir la vida como a él o a ella se le antoja. En el Evangelio hay reglas, hay estatutos, pero hay algunos hombres que lo hacen encubiertamente, que están haciendo de la gracia libertinaje. ¡Qué tremendo! Además de convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle, yo he sido sorprendido por algunos líderes de iglesias que dicen: ya la Biblia es un libro viejo que necesita ser revisado. Así lo digo. Y líderes de iglesias, yo digo: caramba, ¿cómo es posible? Entendiendo yo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que la Biblia es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios
en donde encontramos su plan maravilloso para la salvación de la humanidad. Entonces, este versículo nos debe poner a nosotros hay que tener cuidado, porque algunos encubiertamente, o sea, disfrazadamente, están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje y culminarán negando a Dios y a Jesucristo. Ahora, acompáñeme a 2 Corintios 7:1. Este versículo, que es uno de mis versículos más queridos, tengo un montón en la Biblia. Digo que cada vez que me encuentro en una relectura vuelvo a encontrar otro versículo. Ese está maravilloso, pero este versículo desde muy joven me ha acompañado en ese sentido. Dice: así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántos cristianos sabemos acá? ¿Cuántos son amados por Dios? La verdad. Así que, amados, en virtud que tenemos tales promesas, las promesas de Dios, las promesas que ebullen ahí en la Biblia, limpiémonos de todo lo que nos contamina, tanto en la carne como en el espíritu. Entonces, en ese versículo vemos nosotros algunos aspectos rápidos. Uno es que usted tiene promesas de parte de Dios, pero esas promesas de Dios lo deben llevar a usted a una profunda limpieza personal. Y esa limpieza personal es de todo lo que le contamina, y que le contamina en la carne como en el espíritu. Y que la forma de hacerlo es perfeccionando la santidad en nosotros de acuerdo al temor a Dios. ¿Sí se comprende? Ahora, si estamos viendo eso, mis queridos hermanos, obviamente estamos encontrando un versículo, por un lado, que nos confronta a encontrar personas que están haciendo de libertinaje la gracia, niegan a Dios, niegan a Jesucristo. Y por otro lado, la urgente necesidad que tengo yo como cristiano verdadero de limpiarme, de vivir en limpieza, de vivir en santidad, de vivir como una persona que agrada a Dios. Entonces, yo debo de pensar que yo necesito excluir ese libertinaje que están trayendo algunas personas a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, si seguimos el asunto, entonces, cuando pasamos a la siguiente diapositiva, explicamos que el liberalismo nace de una concepción desviada, pero apegada a la idea de la reforma que surgió con Lutero. Fíjese bien, Lutero embarca una protesta con la iglesia, con la dirigencia de la iglesia católico romana. Él se da cuenta que la forma de hablar de la salvación era equivocada. Las indulgencias, las penitencias y todas las liturgias que estaban apegadas al cobro de cosas para la salvación no eran de la revelación de la palabra. Y entonces Martín Lutero entra en choque con esas autoridades, porque lo único que están haciendo es saquear económicamente al pueblo. Él piensa que la salvación era por fe, que era por la gracia de Dios. Y bueno, Juan Calvino termina haciendo aquellas ideas de las 5 solas que nosotros conocemos: solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo la palabra de Dios y solo a Dios la gloria. O sea, nosotros lo conocemos. El asunto es que viene el liberacionismo como teología y toma la idea de Martín Lutero, quien habla, por favor pasemos a la siguiente, de la libre hermenéutica y libertad de conciencia. No sé si usted ha oído eso.